estar solo y sentirse solo no tiene absolutamente nada que ver. Hay muchas personas que se pasan toda la vida rodeadas de muchísimas personas, pero que en el fondo de ellos se sienten totalmente solos. Hay personas que directamente con esta afirmación ya se sienten identificadas porque desde pequeños siempre se han sentido solos, o hay personas que quizás recientemente se han empezado a sentir más solos. A pesar de que tengan pues, un entorno, como digo, hay personas que están rodeadas de muchísimas personas, pero en el fondo de ellos ninguna de esas personas les llena. Creo que todos tenemos esas personas que cuando estamos ahí realmente nos sentimos acompañados. Y es el problema que yo veo en la mayoría de las relaciones que hay a día de hoy, que a la mayoría de las personas como viven tan desconectadas de ellos mismos, desconectadas o desconectados, ni siquiera muchas veces se dan cuenta de la soledad que sienten porque no están conectados con ellos. Entonces, como están tan evadidos con otro tipo de cosas, con relaciones superficiales, con las redes sociales o con cualquier otra distracción que les hace no sentirse conectados con ellos, ni siquiera se dan cuenta. Pero aquellas personas que tienen pequeños ratitos de conexión con ellos mismos y se dan cuenta de qué es lo que hay dentro de su interior, muchas de ellas se dan cuenta de la soledad que se siente ahí. Y evidentemente muchas de esas personas, desde que sienten esa soledad, huyen de ahí. Por eso hay tantos mecanismos de defensa que al final pues, son todas las maneras que hay de evadirse y de crear estas relaciones superficiales con tal de no sentir esa soledad que todos sentiremos en algún momento de nuestra vida si nos conectamos con nosotros mismos. Porque el problema está en que si no nos conectamos no nos damos cuenta de ello, pero al final la vida tarde o temprano te va a poner alguna situación en la que tengas que conectarte contigo y te darás cuenta de la soledad que hay dentro de ti. Y esta soledad de sentirse realmente solo, para mí la principal razón es a medida que tú vas elevando tu nivel de conciencia, que al final todos los vídeos que hago siempre son para personas que se están iniciando en este camino de elevar su nivel de conciencia, porque ya tienen cierta conciencia y se están dando cuenta de todo el proceso por el que se pasa y todo el dolor que al final se siente y la incomprensión que en muchas ocasiones hay cuando estamos pasando por ese proceso. Por eso la mayoría de las personas se estancan en algún momento del camino porque no son capaces de entender o de aceptar por el proceso por el que tienen que pasar, el precio que tienen que pagar para poder elevar su nivel de conciencia. Porque pienso que el mayor precio que tú tienes que pagar, tanto para el éxito como elevar tu nivel de conciencia, como tener realmente ser tu mejor versión siendo tú de verdad, o sea, siendo tú auténtico, es aceptar la incomprensión total. Y la incomprensión total está totalmente relacionada con lo que es la soledad. Y para mí la soledad se siente, y vuelvo a decir que no es la soledad de física, no es estar solo, de que tú estés en una habitación y no haya nadie, sino es sentirte solo a pesar de estar rodeado de gente. Y eso se debe porque, en primer lugar, cuando elevas tu nivel de conciencia, menos personas están en la misma dimensión que tú, pero sobre todo se siente cuando tú sientes que no puedes comunicar algo que es importante para ti. En el momento en el que tú empiezas a elevar tu nivel de conciencia, empiezas a tener otro tipo de reflexiones, empiezas a profundizar más en las cosas y te empiezan a importar otro tipo de cosas. No es que otro tipo de cosas que nadie conozca o que los demás no entiendan en sí las palabras, sino que no entienden la profundidad y la importancia que tú le das a esas cosas. Y empiezas a notar de que los demás no entienden a qué te estás refiriendo. Pongo un ejemplo, explicarle a una madre un vacío existencial que puedes sentir o un problema que tienes por no hacer las cosas de la manera en la que te gustaría, por no ser tú al 100%, por no sentirte coherente contigo, por no entender o no verle el sentido a ciertas cosas, o sea, ciertas inquietudes que te van surgiendo a medida que vas elevando tu nivel de conciencia. Contarle eso a una madre que a lo mejor pues, no tiene nada que ver con estos temas, directamente los consejos que te suelen dar están en su nivel de conciencia, que son de no te exijas tanto, eso no es importante, mejor búscate otra cosa, mejor haz no sé qué, no te preocupes por eso, y empiezan a darte ciertos consejos que al fin y al cabo tu responsabilidad por estar en el proceso de elevar tu nivel de conciencia es aceptar la incomprensión y el no entendimiento de personas que no están en el mismo nivel de comprensión que tú. Porque al fin y al cabo elevar tu nivel de conciencia no es más que cada vez tener una perspectiva más amplia acerca de una misma realidad. Yo lo veo así. Una misma realidad, que puede ser pues algo cotidiano del día a día, tú lo ves desde una profundidad que los demás no son capaces de verla.
Entonces, cuando tú ves eso y no tienes la capacidad de poder comunicar lo que sientes y no tienes la capacidad de expresarlo con otras personas porque sabes que todos los demás no lo ven como tú porque no consiguen ver esa profundidad, te sientes solo, te sientes incomprendido, te sientes solo y sientes un vacío interno existencial enorme, porque aparte de que tú todavía no tienes la capacidad suficiente para darle entendimiento a esto que estás recién investigando y recién viviendo, no puedes comunicarlo con nadie porque ninguna otra persona te entiende. Por eso al fin y al cabo hay personas que divulgan en redes sociales acerca de estos temas, porque ya han pasado por ahí, se han dado cuenta de que el ser humano al final se siente acompañado cuando hay una compasión porque otras personas han pasado o pasan por el mismo proceso por el que nosotros pasamos, ¿no? Muchas veces cuando pasamos por una desgracia y otra persona nos dice que ha vivido lo mismo, que está viviendo lo mismo, directamente es como, vale, no soy la única, ¿no? Entonces, ese sentimiento de hay otras personas a las que les pasa, más allá de que también nos aclara el camino porque otra persona que ya ha pasado por ahí, pues nos puede ir guiando y explicando por los pasos que tenemos que pasar y a dónde vamos a llegar y que realmente vale la pena pasar por ahí. Además de eso, nos hace sentirnos que no estamos tan solos a pesar de que nuestra realidad física de las personas que nosotros conocemos, sintamos esa soledad de realmente sentirnos totalmente incomprendidos y con la incapacidad de comunicar lo que realmente sentimos y realmente expresar las opiniones reales que nosotros tenemos en base a una misma realidad. Porque cuando ves las cosas de manera diferente es muy difícil ser auténtico, ser real y a su vez ser entendido y ser comprendido por tu entorno. Entonces ahí tienes que hacer tú un trabajo de realmente aceptar la soledad y tienes que tomar una decisión de dos. O elegir tu verdad y preferir tu autenticidad viviendo en tu propia verdad y a pesar de todas las consecuencias ser fiel a ti en todo momento. O ir para atrás y realmente por miedo a no sentir esa soledad y esa incomprensión y el deseo de encajar en la masa, que al final es lo que todos de una manera u otra queremos, a pesar de que nuestra mente, cuando vas elevando tu nivel de conciencia, ¿no? El primer impulso es quiero ser diferente, pero la mayoría de las personas el mayor miedo, hay una frase que dice el mayor miedo es el miedo al éxito. Y yo esa frase nunca la entendía porque era como, ¿cómo me va a dar miedo el éxito si es eso que todos perseguimos, ¿no? Y que todos queremos. El mayor miedo es el éxito porque no somos conscientes y no estamos dispuestos a pagar muchos de los precios que requiere llegar al éxito. Éxito, llámalo X, todo lo que cada persona quiera entender bajo esa palabra o ese concepto, pero al final el éxito requiere una capacidad que tú tienes que cultivar en ti y unas cosas que tú tienes que aceptar que la mayoría de las personas no son capaces de aceptar. Y lo principal es que el éxito, la masa no está en el éxito, por lo cual es algo reducido, de menor cantidad de personas. Y al ser de menor cantidad de personas, la masa no está ahí, por lo cual la masa no va a entender tu proceso ni va a entender muchas de las situaciones que tú vivas en ese punto, en esa cima, por así decirlo. Y esa soledad que siente el ir cada día paso a paso a una dirección de crecimiento, a indagar más, a elevar tu nivel de conciencia, a ver las cosas de otra perspectiva, a cuestionarte todo, te aleja mucho de la gente. Creo que ese proceso lo único que hace es acercarte cada vez más a ti, al centro de ti y a la autenticidad que hay dentro de ti para conocer quién eres de verdad, pero esa conexión contigo te separa drásticamente de los demás. Y te separa drásticamente de los demás porque la mayoría de las personas no viven conectados con ellos, por lo cual si ellos no se conectan y no hacen el mismo trabajo que tú, nunca podréis estar en la misma dimensión y en el mismo grado de comprensión. Y simplemente quiero dejar este vídeo de que tenemos que empezar a separar que no es lo mismo estar solo con sentirse solo. Hay personas que están muchísimo tiempo en una misma relación en la que no les aporta nada, en la que ya no quieren estar con esa persona, que ya no se sienten cómodos y sus pensamientos, su ego y su coraza no les permite ver más allá de por qué siguen en esa relación. Y se justifican de que siguen ahí porque todavía hay fe, porque todavía hay... Pero yo quiero que indagues un poco más allá y te hagas ciertas preguntas y al final llegas a la conclusión, en caso de que así sea, de que la mayoría de las decisiones que no estamos tomando casi siempre es por miedo a la soledad. Porque el mayor miedo que tenemos todos los seres humanos es sentirnos solos. Porque el sentirnos solos está directamente relacionado con falta de amor.
o nosotros lo relacionamos así. Si yo estoy sola es porque nadie me ama. Si nadie me ama, no tengo amor. El amor es algo de lo más importante para todas las personas, si no lo más. Y ese miedo a la soledad y a sentirnos solos nos hace seguir tomando siempre decisiones que no nos acercan a lo que realmente nos hace bien y lo que realmente en el fondo de nosotros queremos. Como por ejemplo tomar ciertas acciones de expresarte en redes sociales. Muchas personas evitan eso por el miedo a que otros se rían de ti, por el miedo a que otras personas te rechacen, por el miedo a que haya personas a las que no les guste tu contenido, que estén en contra de tu opinión. Todo eso, al final, si miras más allá de eso, es miedo a que me rechacen y a que me sienta sola, a que ya no forme parte de esto y pase a formar parte de esto en lo que hay muy pocas personas o puede que esté yo sola. Entonces, lo que es el éxito, al final, que todos perseguimos de crear contenido para tener seguidores, para crecer, para ganar más dinero, para bla, 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 todo eso hay un precio a pagar que es aceptar sentirse solo. Aceptar que esta masa de personas no entiendan o no acepten o no estén de acuerdo con muchas de las cosas que tú hagas, lo cual te va a hacer sentirte solo. Y hasta que no seamos conscientes de esto, no podemos ver la profundidad de cuáles son realmente los bloqueos internos que nosotros tenemos, de por qué no estamos consiguiendo avanzar, de por qué no estamos tomando las decisiones que queremos tomar. Y si no somos conscientes de cuál es el problema real, no puedes solucionar el problema. Solo puedes solucionar un problema cuando eres consciente de dónde viene el problema. Y ahí solucionar el problema tirando de la raíz, ¿no? Realmente zanjando el problema. Entonces, la mayoría de los problemas, de los dilemas que tenemos y de las decisiones que no estamos tomando suelen ser por ese miedo a la profunda soledad y a el profundo miedo a sentirnos totalmente incomprendidos por los demás. Así que quiero que le des una vuelta a esto y que seas cada vez más consciente y que entiendas de que a medida que vas elevando tu nivel de conciencia, tu nivel de sentirte solo va siendo mayor, por lo cual lo mejor que puedes hacer es empezar a prepararte poco a poco, mientras que todavía te sientas acompañada, porque todavía pues vives de cierta manera desconectada de ti, por lo cual todavía no estás pasando por el proceso en el que realmente no tengas a nadie con el que vibre la misma frecuencia que tú, con el cual puedas comunicar todo. Aprovecha ese momento de que todavía no estés en ese punto para que puedas empezar a practicar esos momentos en los que te sientas sola, en los que sientas que hay algo dentro de ti que te gustaría comunicar, pero sabes que los demás no lo van a entender de la misma manera, y empieza a hacer ese tipo de prácticas para que realmente te prepares todo lo suficiente para poder elevar tu nivel de conciencia y pagar el precio real que hay que pagar para conseguir aquellas cosas que quieres conseguir y con ello conseguir elevar tu nivel de conciencia. Así que dicho esto, si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, déjame en comentarios si te ha gustado, qué tipo de temas te gustaría que tocase. Si te interesa todo esto de elevar tu nivel de conciencia, ver las cosas con otra perspectiva, mándame un mensaje por mensaje directo de Instagram, te informo un poco acerca de todo lo que hago y lo que te puede servir de ello. Y dicho esto, nos vemos en próximos vídeos. Chao.